Hola, bienvenidos a una nueva sesión. Hoy les vamos a tratar de contar y decir y motivar para la implementación de un sistema de gestión integral de riesgos en cada una de sus compañías. Me acompaña José, quien es parte de mi equipo en la gerencia corporativa de riesgos de Cementos Argos, con quien vamos a transitar cuáles serían los pasos para la implementación adecuada y exitosa de un sistema de gestión integral de riesgos. Muchas gracias, Juan Camilo. Hoy vamos a tratar de explicar un poco esos pasos y esas herramientas que debemos tener en cuenta para poder implementar un sistema de gestión de riesgos que agregue valor en las organizaciones, que nos permita trabajar en prospectiva, que nos permita generar análisis que la alta dirección pueda tomar para definir y para desplegar la estrategia de la compañía. Muchas gracias, José. Solamente algunos comentarios iniciales antes de que pasemos ya en el paso a paso que nos va a dar José. Y es porque la importancia de tener un sistema de gestión integral de riesgos en las compañías que ustedes representan. Es necesario en el momento en el que está viviendo los negocios, las compañías, las iniciativas, que nos pongamos a pensar un poco en cuáles son aquellas oportunidades o amenazas que tenemos en aras de desarrollar los objetivos que nos hemos trazado. Por eso es importante, por eso es relevante, por eso hace sentido hoy por hoy tener un sistema de gestión integral de riesgos que les ayude a ustedes a anticipar, a prevenir, a visualizar todo aquello que de alguna manera pueda cambiar o pueda impactar o en determinados casos pueda mejorar los objetivos que ustedes se han trazado. Una de las cosas que es relevante para el éxito de un sistema de gestión integral de riesgos es el compromiso de la alta gerencia. Ya lo dijo José, es de las situaciones más, digámoslo, exitosas para que esto salga bien, y es cómo se involucra la alta gerencia de las compañías. En Cementos Argos nosotros tenemos un modelo, podemos llamarlo modelo medianamente maduro, hemos transitado los últimos 4 o 5 años en el modelo, sin embargo todavía tenemos oportunidades de cambiar, mejorar o ajustar. Es así que la invitación para ustedes es, empecemos desde hoy, pensemos en un sistema que les ayude, que les provea información, que de alguna manera anticipe todos esos cambios que se están viendo, bien sea por las tendencias, bien sea por el cambio en los hábitos de consumo de sus clientes, bien sea por el cambio en la forma en la cual entregan sus productos o servicios, en la forma en que son recibidos esos productos y servicios por parte de sus clientes. Es ahí donde deberíamos de alguna manera pensar, anticipar y prevenir, y lo mejor, mediante planes de acción, tratar de mitigar todos aquellos impactos o, lo más importante podría ser, potencializar a todos aquellos riesgos positivos que de alguna manera van a hacer que sean ustedes mucho más exitosos. Muchas gracias y bienvenidos, y esperamos que sea de verdad de valor agregado lo que les vamos a comentar. Gracias. Como nos mencionó Juan, vamos a ver el paso a paso de cómo implementar un sistema de gestión integral de riesgos. Se entiende gestión integral de riesgos como todos aquellos eventos que puedan afectar el logro de los objetivos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tenemos cualquier tipo de eventos, como eventos financieros, eventos ambientales, eventos de interacción con las comunidades, eventos que afecten o que impacten nuestra reputación, que debemos enmarcarlos en todo un aspecto metodológico para poderlos gestionar. Cuando hablamos de un sistema de gestión integral de riesgos, estamos mirando todos los eventos que puedan afectar el logro de los objetivos. Sin embargo, todos los eventos no significa que vamos a tener un número incontable de riesgos. Debemos priorizar estos riesgos. A continuación vamos a ver unas de las herramientas que nos van a permitir implementar un sistema de gestión de riesgos basado en la experiencia que hemos tenido en la compañía. Queremos brindarles un poco cómo ha sido nuestra experiencia y cómo es este paso a paso. Un sistema de gestión integral de riesgos se basa en unos pilares. Estos pilares son las políticas o directrices, tenemos también los roles y responsabilidades de cada uno de los actores, tenemos la metodología del sistema de gestión integral de riesgos y tenemos también los aspectos culturales. Todo esto nos da un marco de gobierno para la gestión integral de riesgos. Como muy bien lo estábamos diciendo, la gestión integral de riesgos debe propender por agregar valor, por generar valor en las compañías. Y es fundamental que para poder que un sistema de gestión integral de riesgos agregue o genere valor en las compañías, este sea conectado con la estrategia. Porque de esa manera vamos a tener un link entre lo que gestionamos en los riesgos
y entre lo que la organización tiene como hoja de ruta para poder desplegar y para poder ejecutar su plan estratégico. Lo primero que tenemos que definir para poder dar gobierno al sistema de gestión integral de riesgos es una política. Esta política siempre es definida por el órgano máximo de control, bien sea una junta directiva, bien sea un comité directivo, quienes en esta política expresan qué quieren del sistema de riesgos. Siempre pensemos en la política en el qué queremos. Y esa política es desplegada en la organización a través de procedimientos, manuales, a través de directrices, y ese es el cómo. Entonces en la política vamos a tener el qué, y en los manuales o directrices vamos a tener el cómo se va a desplegar. Todo esto facilita la toma de decisiones a lo largo de la organización y nos va a permitir tener esos elementos comunes para poder tener una correcta gestión de riesgos. La política se compone básicamente de tres componentes. Debe tener claro un objetivo, debe tener claro un alcance y debe tener claro un contenido. En el objetivo, como bien lo mencionamos, decíamos ¿qué queremos? Esta política de riesgos, ¿a qué le quiere apuntar? En el alcance tenemos que definir si esta política de riesgos va a ser aplicable para toda la organización, para todas nuestras líneas de negocio, para todas las regiones donde interactuamos y que dejemos muy claro y definido cuál va a ser ese alcance. En el contenido ya vamos a detallar un poco qué es ese deber ser o qué es esa voluntad de la alta dirección para la gestión de riesgos de la organización. Existen diferentes metodologías para definir políticas dentro de una organización, hay unas extensas, hay otras cortas. Lo más importante es que sea una política que sea de fácil comunicación a todos nuestros colaboradores. El éxito de una buena política de gestión de riesgos y de cualquier política es que sea un elemento vivo que la organización pueda trabajar, que toda la gente lo conozca y lo haga parte de su ADN, lo haga parte de su día a día. El siguiente slide nos va a mostrar un poco de cuál es el enfoque con el cual trabajamos el sistema de gestión integral de riesgos. El sistema arranca desde un enfoque estratégico. Entonces, lo primero que debemos hacer en una organización es definir los riesgos estratégicos, esos eventos macro que pueden afectar los objetivos estratégicos. Entonces, tenemos el primer elemento. Cuando hablamos de un objetivo estratégico de la organización, definimos riesgos estratégicos de la organización. Entonces, con esto abarcamos un primer punto que son tener un mapa de riesgos estratégicos para una organización, para una compañía. Luego tenemos los riesgos emergentes. Los riesgos emergentes nos permiten trabajar en una línea de un tiempo superior. Si tenemos unos riesgos estratégicos, los cuales hoy ya tenemos o ya estamos viendo en una organización, los riesgos emergentes pueden ser en un periodo superior a 3, 5, 10 años, que son esos eventos lejanos donde vemos que eso en algún momento pudiera llegar a afectar la organización. Estos riesgos emergentes tienen como característica que no son de una fácil medición, porque como son tan lejanos no conocemos bien su probabilidad o su impacto. Por eso, cuando hablamos de un tablero de riesgos estratégicos, hablamos de la valoración de estos riesgos, priorización de estos riesgos, pero cuando hablamos de riesgos emergentes, no hablamos de valoraciones, sino que hablamos de un monitoreo de estos riesgos emergentes. Siguiente, tenemos los modelos de medición cuantitativa. Estos modelos de medición son muy aplicados para los riesgos estratégicos. Sin embargo, pueden ser aplicados a cualquier nivel de la organización. Típicamente, se ha utilizado estos modelos de medición cuantitativa para soportar la calificación de los riesgos estratégicos de la organización, ya que la calificación que damos en probabilidad de impacto a veces necesita llevar un análisis numérico para que la alta dirección pueda analizarlo de una forma más a profundidad, más coherente. Luego seguimos con un enfoque táctico. En este enfoque tenemos los riesgos de proyectos. ¿Por qué es tan importante trabajar en los riesgos de proyectos?
porque la estrategia se despliega a través de proyectos de la organización, de la compañía. Y el tener un correcto mapeo de esos riesgos nos va a permitir que esa estrategia se despliegue de una forma adecuada. Igualmente los procesos, ya que los procesos nos permiten tener una forma organizada de cómo nuestra compañía va a trabajar, y por esto debemos tener un correcto mapeo de los riesgos de los procesos. Sin embargo, nuestras compañías normalmente tienen muchos procesos, entonces debemos enfocarnos en aquellos procesos que sean críticos para el cumplimiento de la estrategia de la organización o que sean críticos de acuerdo a esos riesgos estratégicos que hemos definido. Recordemos que la gestión de riesgos no debe ser muy extensa, ya que después manejar todos estos riesgos y por ende, después de que identifiquemos riesgos, vamos a tener que definir unos planes de acción para su mitigación, vamos a tener un listado extenso de planes de acción que su seguimiento y su ejecución va a ser un poco compleja. Lo que sigue son los riesgos en las instalaciones, y en estos riesgos típicamente tenemos lo que nos pasa en el día a día en la operación, bien sea si somos una empresa prestadora de servicios, si somos una empresa de manufactura, son aquellos riesgos donde realmente me puede afectar ya como tal en la prestación de ese servicio o en la elaboración de un producto. Lo importante de tener estos tres niveles es que el enfoque operativo o los riesgos en las instalaciones me alimentan el enfoque táctico y a su vez el enfoque táctico me alimenta el nivel estratégico. De esta manera vamos a tener un sistema de gestión integrado que agregue valor en la organización. Para el proceso de implementación de un sistema de gestión de riesgos tenemos el proceso típico definido bajo la norma ISO 31000, el cual nos dice que debemos primero establecer un contexto, un ambiente interno de la organización, para luego pasar a identificar, analizar, dar respuesta, monitorear y reportar todos los riesgos. Todo dentro de un elemento de comunicación y revisión. Y este elemento de comunicación y revisión es muy importante dentro de un sistema de riesgos, porque de nada nos sirve hacer unos grandes análisis de riesgos, tener unos mapas muy elaborados, si esto no se comunica a las partes interesadas y a las partes que toman las decisiones respecto a esos riesgos. Cuando vamos a implementar un sistema de gestión de riesgos, salen preguntas típicas como ¿cuál es ese contexto grande en el cual me desarrollo? ¿Cuáles son esos principales indicadores de la industria macroeconómicos que debería tener en cuenta? ¿Qué tendencias hay en el mundo que me puedan estar afectando mi industria? ¿Qué está pasando no solamente en mi geografía, sino por fuera, que pudiera llegar en algún momento a cambiarme las condiciones del mercado? Otro aspecto, otra pregunta que nos surge es, bueno, ¿y esta política de riesgos cómo interactúa con otras políticas que ya tengo en la organización? Otra pregunta que típicamente nos surge es, bueno, ¿y qué riesgos identifico? ¿Cómo se hace la identificación de riesgos? Y por ende, cuando yo identifico los riesgos, ¿cómo los analizo? ¿Qué métodos se utilizan? ¿Qué herramientas hay? Y cuando ya tengo analizados mis riesgos, ¿qué tipo de respuestas puedo tener ante los riesgos? ¿Y qué debo monitorear y a quién? Entonces, estas respuestas las vamos a tratar de definir o las vamos a tratar de resolver de una manera adecuada en los siguientes slides. Cuando estamos hablando de definir el contexto de la industria, debemos mirar cuáles son las principales tendencias que pueden afectar nuestra compañía, cuáles son esos principales indicadores que deberíamos estar monitoreando, benchmark con otras compañías similares, cómo me puedo comparar con otras compañías para mirar qué tipos de riesgos, qué tipos de oportunidades están viendo en sus negocios que pudieran ser aplicables. Ese es el contexto externo, pero también debo establecer el contexto interno, y es cuáles son mis condiciones, cuál es mi histórico, qué ha pasado en mi compañía. Igualmente, qué reportes se generan normalmente dentro de mi compañía que puedan alimentar para que tengamos todo el contexto. Todo ese contexto externo debo alimentarlo con un contexto interno para establecer todo un marco para la identificación de riesgos.
Cuando ya tenemos todo el marco, tenemos un contexto definido, pasamos a identificar aquellos eventos más relevantes que puedan afectar el logro de los objetivos. ¿Y por qué hablamos de los más relevantes? Porque la gestión de riesgos y las herramientas metodológicas me permiten priorizar aquellos riesgos en los que deba trabajar. Y entre más conciso sea en la gestión de riesgos, más valor puedo agregar. Cuando tenemos matrices de riesgos de 50, 60 riesgos, son matrices muy difíciles de trabajar. En cambio, si tenemos matrices de 5, 8, 10 riesgos, son matrices que son fáciles de analizar, que son fáciles para generar reportes para la alta dirección y que nos va a permitir trabajar de una forma ágil en esta gestión de riesgos. Para la identificación de riesgos existen diferentes herramientas. Estas herramientas pueden ser las herramientas de tendencias globales o pueden ser talleres con dueños de procesos o con áreas focalizadas, o podemos tener el típico análisis que se utiliza en los talleres de riesgos, que es el análisis de la causa raíz. Encontrar ese principal punto que me origina que el riesgo se me materialice o que el riesgo se pueda materializar. Este tipo de análisis o este tipo de herramientas nos van a permitir tener una grande identificación de riesgos. Cuando tenemos una correcta identificación de riesgos, vamos a poder priorizar el trabajo para el análisis, que es el paso siguiente. Una vez tengamos identificados nuestros riesgos con todos sus componentes, que son riesgo, causa, control, vamos a pasar al análisis del riesgo. Y en este análisis partimos de lo que es la valoración del riesgo. Cuando empezamos a trabajar en la identificación, nos preguntamos, ok, ¿y este riesgo qué tan crítico puede ser para la operación, para la compañía? Para esto tenemos unas herramientas típicas de lo que es la probabilidad y el impacto. Esta probabilidad de impacto nos da un análisis cualitativo o semi-cuantitativo, donde podemos empezar a trabajar en una priorización de riesgos. La probabilidad de ocurrencia nos permite decir el número de veces que el evento puede ocurrir en un periodo de tiempo. El impacto, en cambio, nos va a decir qué tan grave puede ser ese evento para la organización. Y ese impacto se puede medir en diferentes criterios. Se puede definir en criterios económicos o financieros, en términos reputacionales, en términos ambientales, de afectación a la vida, en términos regulatorios. Todo esto nos va a generar diferentes impactos en nuestra organización y nos va a permitir catalogarlos dentro de lo que se conoce como un mapa de exposición. Y este mapa de exposición nos va a permitir tener en el eje Y la probabilidad y en el eje X el impacto. De esta manera multiplicamos probabilidad por impacto y tenemos exposición del riesgo. En el slide les estamos mostrando un ejemplo de cómo la multiplicación de la probabilidad y el impacto nos permite catalogar entre lo que es un riesgo en una zona roja o un riesgo alto, una zona amarilla o un riesgo moderado y en una zona verde o riesgo bajo. En unas escalas, en este caso utilizadas unas escalas de 5×5. No significa que puedan haber otro tipo de escalas. La organización adopta la escala que más le convenga o con la cual se sienta más cómoda. En este caso estamos mostrando el ejemplo de la compañía donde nos sentimos cómodos con unas escalas de 5×5. Cuando ya tenemos analizados los riesgos, decimos cómo vamos a responder ante estos riesgos. Pero nos basamos en el mapa de riesgos porque vamos a trabajar primero los riesgos altos. Vamos a priorizar sobre esos riesgos altos, luego los moderados y típicamente esos riesgos bajos no se les da como tal una respuesta, sino que deben mantenerse en un monitoreo para definir si ha cambiado su exposición. Cuando estamos hablando de dar respuesta a los riesgos, hay diferentes alternativas para poder responder ante los riesgos. La primera es evitar el riesgo. La única forma de evitar el riesgo es dejar de hacer la actividad que genera o origina el riesgo. Típicamente esto nos lleva a
un cierre de alguna línea de negocio o nos lleva a no operar de alguna manera como veníamos operando. Esa es la única forma que tenemos para evitar como tal el riesgo. Las siguientes dos medidas es disminuir la probabilidad de ocurrencia o disminuir su impacto. Disminuir la probabilidad es implementar controles que hagan que la probabilidad disminuya cada vez más de que ese evento se origine. Y el impacto nos permite tener medidas que en caso de que el riesgo ocurra, en caso de que se materialice el riesgo, el impacto sea lo menor posible para la organización. Tenemos otra forma de dar respuesta a los riesgos y es la transferencia. La transferencia típicamente la conocemos mediante los planes de seguros, donde con unas pólizas bien estructuradas, lo que hacemos es que cuando el riesgo se materialice, el impacto sea el menor posible para la organización. Hay eventos donde por más controles que tengamos no podemos predecir o disminuir su probabilidad o su impacto. Un ejemplo típico de esto es un evento natural a gran escala, un terremoto, un huracán, donde necesitamos este tipo de mecanismo de transferencia, ya que por más controles que tenga en mi instalación, no es posible que yo disminuya la probabilidad y el impacto de tal manera que sea algo manejable para la organización. Por lo tanto, una vez sucede, tengo unas pólizas que hacen que el impacto se disminuya porque tengo unas compensaciones económicas para ese riesgo. No significa que con unas pólizas el riesgo sea cero, no, siempre vamos a tener un riesgo residual el cual debemos trabajar. Igualmente, para la transferencia de riesgos existen los contratos. Cuando yo establezco cualquier tipo de contrato, es un ejemplo, puedo empezar a transferir responsabilidades respecto a algunos riesgos. Hay un, paradigma respecto a la transferencia de riesgos y es que usualmente pensamos que cuando tercerizo un proceso o tercerizo una actividad de mi organización, estoy transfiriendo riesgos. Si esto no se hace de la manera adecuada, puede que antes potencialice estos riesgos. Entonces se debe tener muy en cuenta los contratos que yo firmo con ese tercero que me va a realizar una actividad de mi compañía para que los riesgos realmente se distribuyan o se transfieran en su responsabilidad. Por último, tenemos retener los riesgos. Cuando hemos agotado todas las demás instancias de respuestas ante los riesgos, podemos pensar en retener estos riesgos. Sin embargo, esta retención de los riesgos, y es aceptar que tengo un riesgo alto, moderado y voy a trabajar bajo esa manera, debe ser aprobado por esos órganos máximos o esos órganos de control, de toma de decisión de la organización, como lo pueden ser una junta directiva, un comité, una presidencia, etc. Es muy importante que esta última opción sea la última opción que agotemos, ya que esto nos puede llevar a que en caso de que un riesgo se materialice, genere un alto impacto para la organización y pueda poner en riesgo la sostenibilidad de la misma. Por último, vamos a ver lo que es el monitoreo y el reporte de los riesgos. Este es el punto principal. Cuando nosotros hacemos una buena identificación, hacemos un muy buen análisis, toda esa información debe ser comunicada a todos los interesados. A continuación vamos a ver un elemento que nos permite que esa organización, que todos los interesados puedan conocer cuál es el riesgo identificado, cuál es su exposición y cómo se debería gestionar. Esto se hace por medio de la matriz de retención. Estamos mostrando un ejemplo de cómo la matriz de retención, de acuerdo al mapa de calor, deberían escalarse a los diferentes niveles de las organizaciones. Si tenemos unos riesgos bajos, deberían ser escalados a unos niveles de gerencia. Si ya tenemos unos riesgos moderados, deberían ser escalados a nivel de una vicepresidencia. Y si ya tenemos unos riesgos altos, deberían ser llevados todos a la junta directiva. Obviamente, esto teniendo en cuenta la estructura de la compañía, debe adaptarse a cada una de las estructuras de las compañías y debe trabajarse
en un sentido en el cual agregue valor. Es muy importante que cuando subamos estos riesgos a un órgano como una junta directiva o a una presidencia o vicepresidencia, nosotros no vamos a llevar solamente el problema, debemos llevar las diferentes alternativas de respuesta que planteamos para ese riesgo, ya que estos órganos son los que toman la decisión de cuál es la mejor opción para responder ante este riesgo. Pero debemos siempre llevar unos elementos para que estos órganos tomen una correcta decisión. En esto radica el valor que podemos entregar desde un sistema de riesgos. Cuando entregamos un muy buen análisis para la toma de decisiones, estamos generando valor para la organización. Estamos permitiendo que la organización responda bien ante todos estos eventos que pueden afectar el logro de los objetivos o que pueden potencializar unas oportunidades. Debemos establecer unos marcos de comunicación clave para que esta información fluya de forma continua, ya que de esta forma vamos a garantizar que el sistema sea un sistema vivo, que sea un sistema que todos los meses o que en la periodicidad que ustedes definan generen unos reportes y generen unas alertas que la organización siempre tenga en cuenta para tomar sus decisiones. Un sistema de gestión de riesgos es exitoso en la medida en la que todos los análisis de riesgos que genere se conecten con la estrategia y con la toma de decisiones de la organización. Gracias.